Estamos ya con Jorge Capitanich. ¿Qué tal? Buenas noches, gobernador. Pero un gran gusto saludarte. Bueno, yo sé que sabe de economía, así que como estamos haciendo un programa económico, voy a empezar por lo menos haciendo una pregunta sobre economía. Hay una serie de cosas que logró el kirchnerismo que se están sosteniendo, que sostuvieron incluso, fue muy interesante en 2008-2009 ante la crisis internacional, como es el empleo, por ejemplo, ¿no? El desendeudamiento, hay un sector financiero sólido, la cobertura social sigue, pero hay algunos problemas. Una inflación que se sostiene en un nivel alto, un problema del sector externo que Argentina lo tiene, los dos son problemas históricos de Argentina, ¿no? Hace muchas décadas que tenemos esos dos problemas, ¿sí? ¿Qué habría que hacer para salir de eso, para salir de la inflación, para salir del problema del sector externo? ¿Cuál es su visión? Bueno, claramente dos temas que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en los próximos 2 años y en los próximos años hacia la perspectiva de futuro de Argentina tiene que ver con sector externo, sobre todo los estímulos a incrementar el volumen de exportaciones, obviamente para resolver un problema de tipo estructural que tiene que ver con estrangulamiento de divisas. Ese es el problema central de la economía argentina en 203 años de historia. Pero eso es producto claramente porque han acumulado problemas a través del tiempo. Yo creo que hay 3 cuestiones que definitivamente se han hecho de un modo extraordinario en Argentina en los últimos 10 años. Primero, crecimiento económico de carácter sistemático y estructural con inclusión social. Hoy tenemos un sistema de seguridad social que invierte 12 puntos del Producto Interno Bruto, que es el motor del consumo y obviamente de la expansión de la demanda agregada. Tenemos un problema de tensión de precios. ¿Cómo se resuelve? Y para mí hay que hacer un buen diagnóstico respecto a cuál es el problema. Claramente la inflación en Argentina tiene que ver con 3 cuestiones. Primero, la insuficiencia o la asimetría intertemporal de la oferta respecto a la demanda. Y eso tiene que ver con la necesidad de un incremento sustantivo de la inversión interna bruta, en términos de Producto Interno Bruto. Y eso se debe, a pesar de que aumentamos de 12 a 24,3% en el año 2011, tenemos que hacer un esfuerzo para invertir en términos de infraestructura pública. Para mí es clave eso, porque eso nos va a dar la competitividad sistémica que la economía necesita. Desde fibra óptica hasta puertos, carreteras, un desarrollo que tiene que ver con energía, tienen que ver con un tipo de cambio real y efectivo más alto. Esto estimula claramente las exportaciones, porque reduce costos por un lado y hace mucho más viable el volumen de exportaciones. Pero digo, eso es el tema del tipo de cambio, pero ahora hay en su momento Néstor y Cristina decían un tipo de cambio competitivo necesitábamos, hemos tratado de sostenerlo. Hoy el tipo de cambio oficial no es lo competitivo que era antes y se ve mal en el gobierno o ciertos sectores progresistas en la palabra devaluación. Está bien, a mí me parece que es importante plantear que el tipo de cambio real efectivo, hay que analizarlo en toda su dimensión, tiene que ver con el tipo de cambio nominal, también el tipo de cambio real efectivo que tiene que ver con los estímulos a determinado tipo de economías regionales. Nosotros siempre decimos que nuestros problemas de las economías regionales están fuertemente asociadas a estructura de costos. El costo de flete para nosotros es muy alto, por eso se han hecho obras importantes. En el caso de Chaco, por ejemplo, la hidrovía Paraná-Paraguay es una obra muy importante, la reactivación del puerto de Barranquera es otra obra importante, la inversión en sistemas ferroviarios es importante, aún lo que se ha hecho falta por hacer, pero eso te reduce claramente los costos sistémicos. A eso me refiero cuando hablo de tipo de cambio real efectivo. Si uno pone también énfasis en algunas economías regionales y le pone algún esquema de reintegros de exportaciones, también está generando los mecanismos y estímulos de exportaciones. Obviamente, Argentina tiene que tener un gran compromiso para incrementar las exportaciones, a los efectos de tener claramente un influjo de divisa más alto. Segundo, tener un fuerte incremento de inversión pública y privada. Inversión pública también dinamiza la inversión privada. Y en tercer lugar, cuando logramos las dos cuestiones, también vamos a generar empleo, que es una dinamización efectiva. Nosotros tenemos que generar empleo de buena calidad y eso lo tenemos que hacer progresivamente. Muchas veces, cuando uno resuelve determinados temas económicos, también va generando... Genera otros. Bueno, a ver, la prohibición de venta de dólares para el atesoramiento está generando problemas. Está bien, pero también es cierto que... Yo decía hace un rato que la cuenta turismo no es que hay un desfasaje tan grande entre los que se van y los que vienen. El tema es que los que vienen venden sus dólares en el mercado negro. Eso es un problema, pero también es otro problema el pensar que en definitiva tenemos que generar incentivos para el ahorro en pesos. Creo que es absolutamente... Se debería haber hecho el mismo día que se prohibió la venta de dólares para el tenemos distintas opciones posibles. Hay que pensar desde un esquema de imposición financiera por valor producto de determinado tipo de economías, porque también uno puede hacer... De hecho, existe. Hay sistemas de imposición, que es la retención, por ejemplo, de determinado tipo de granos, fijando a un precio de cotización y paridad y en virtud de ello la estrategia de venta. Lo mismo ocurre, porque si no hay un esquema explícito, hay acciones implícitas por parte de los actores. Lo mismo ocurre con el tema
de lo que significa imposiciones de carácter financiero en el mismo sistema financiero, y también trabajar sistemas de apalancamiento para lograr certidumbre de tipo de cambio de largo plazo. A mí me parece que son todas cuestiones que son posibles, creo que hay un equipo económico muy calificado que lo puede resolver y que naturalmente tenemos que respaldar para que esto se pueda lograr en los próximos 2 años. Te quiero hablar sobre la ley de medios, pero vamos a ver una encuesta porque lo hablamos con la gente en la calle y después lo charlamos, ¿sí? ¿Cómo no? Veamos. Me alegra mucho, es un paso adelante de la democracia. Espectacular, me parece espectacular. Si la aclaró la Corte, no hay más cháchara que da, ¿eh? Esa es la que maneja todo. Te guste o no te guste, la tenés que aceptar. A la Corte Suprema dijo es constitucional, pero no dijo si es buena o mala. Yo te digo que es mala. Hasta que llegue una mayoría un poquito más ilustrada que la modifique. Por lo que pude escuchar en la tele, me parece que la gente no está a favor o que va a ser algo malo. No, de ese tema mucho no estoy. No sé si es para bien o para mal, pero sé que hay mucho desacuerdo, no sé qué bando es. No, me parece bárbaro porque me parece que está muy desparejo, sobre todo con lo que es Clarín. Yo estoy con Clarín, es nomás. Para el gobierno Clarín miente, para la gente no. ¿Quién lo paraba todo eso? Los grandes capitalistas que nombraban presidente y sacaban presidente cuando ellos querían, como es Mañeto. No me gusta nada. Está perfecto, me parece genial que no tiene que haber ningún tipo de monopolio en ningún tipo de comunicación. Yo creo que alguna trampita van a querer encontrar para hacer 5 TN en uno. No puede ser que haya monopolios a esta altura de la vida. Bueno, les aclaro que Capitanich es miembro del directorio de la AFCA, representando a las provincias. ¿Está solucionado el asunto? ¿Terminó? Bueno, la ley tuvo 4 años de vigencia, aprobada por el Congreso, o mejor dicho, aprobada por el Congreso en 4 años. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia determina la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161, con lo cual ha tardado mucho tiempo. Pero definitivamente el fallo de la Corte es indubitable y obviamente abarca para todos y tiene que ser acatado. ¿Qué es lo que me parece importantísimo del fallo de la Corte? Primero, que reconoce la efectiva capacidad regulatoria del Estado respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Y eso es absolutamente importante destacar porque en definitiva estamos hablando de cultura. Creo que independientemente de las acepciones antropológicas, sociológicas o filosóficas que uno quiera dar a la cultura, definitivamente la cultura determina un estilo de vida y eso no puede estar en manos de monopolios. Me parece que eso es clave. Segundo, determina claramente que acá no se afecta con esta ley la libertad de expresión, tampoco respecto a los derechos adquiridos y tampoco a la libertad de comercio. Por tanto, creo que es esencialmente un fallo que determina una visión para que la República Argentina hacia adelante tenga capacidad para evitar monopolios o discursos de carácter unidireccional. ¿Y una división entre socios es realmente, en lo concreto, va a servir? Es posible. La ley lo que establece claramente es la diferenciación cualitativa de la unidad de negocios. La separación a los efectos de que no exista interrelación o vínculos que permitan definitivamente generar acción coordinada o concomitante. Pero creo que es absolutamente necesario ver todos los planes de adecuación in totum, ver claramente su aplicación y en virtud de ello establecer que la misma se cumpla. Pero creo que es algo muy importante. Yo siempre digo, de la gestión de gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, uno puede analizar 1000 acciones o medidas, pero hay 3 que son claves. Reforma política, para mí primarias abiertas, obligatorias y simultáneas y previsibilidad desde el punto de vista del cronograma electoral me parece muy importante. Segunda, esta ley. Yo creo que estamos construyendo pluralidad de voces, falta contenidos de producción audiovisual, falta mucho todavía, pero creo que es indubitable este marco jurídico. Yo recordaba hoy en otro programa que la Argentina tuvo la ley 750 en 1875 con Nicolás Avellaneda, la ley 12.908 con Juan Domingo Perón, la 2285 con la dictadura militar. En el medio, determinado tipo de cuestiones básicas, elementales. Pero digo, lo difícil que es, te estoy hablando de 1875, la ley de telégrafo. Te comento algo que dice la oposición y que obviamente hay que seguir. Digo, el gobierno va a intentar obviamente que el Grupo Clarín se adecúe, se divida o haga lo posible. ¿Lo va a hacer con el mismo empeño, digamos, con otros grupos? Sí, claramente, porque en ese sentido hay equidad de trato y a su vez también el principio... Siempre hay relaciones mejores con un
grupo que con otro. No, pero creo que el gobierno va a aplicar lo que la ley claramente establece en su espíritu, y a su vez hay un principio que es inalienable, el principio de igualdad ante la ley. Y la verdad es que la acción promovida por el Grupo Clarín determinaba esa desigualdad. Pero hoy somos todos iguales ante la ley. Después, dentro del fallo de la Corte, que no... Digo, está dentro del fallo, pero en realidad no tiene el mismo valor porque no era lo que se le preguntaba a la Corte, pero opina sobre otros temas. Sí. Y habla, por ejemplo, de la distribución de pauta publicitaria, que debería haber un régimen transparente, y en general la oposición se dice, bueno, el gobierno no cumple con eso. Sí, pero también creo yo que falta otro elemento, que es la medición de rating de manera objetiva y de modo absolutamente indubitable. Eso para mí es... Bueno, hay una empresa que... bueno, pero eso es una cuestión que deberíamos tener. Para tener distribución de pauta oficial, deberíamos también tener un marco regulatorio de evaluación desde el punto de vista de la ponderación de rating, tanto en radio como en televisión. Eso quiere decir que vos pensás que la pauta publicitaria se debe distribuir según lo que mide. Es un criterio, no necesariamente debe ser el criterio general. Aparte también, es cierto que un Estado representa la voluntad del pueblo en virtud de elecciones periódicas y sistemáticas. Entonces me parece también que medios del Estado deben existir. A mí me parece que, a ver, la construcción de democracia implica pluralidad de voces y a su vez el Grupo Clarín no va a dejar de existir en términos de capacidad de expresión. Va a tener un canal abierto, va a tener una señal de cable, va a tener una radio, va a tener canales de interior, va a tener que respetar la ley, pero va a ser un método, un canal de expresión. Y un canal de expresión que probablemente sea muy opositor a este gobierno, puede cambiar en el futuro, puede ser no opositor a un gobierno ulterior. O sea, la verdad es que uno nunca sabe, pero lo que sí estamos construyendo democracia con pluralidad de voces, que no es fácil construirla en una sociedad en donde los intereses corporativos muchas veces generan no solamente la agenda, sino también la forma en cómo se ejecuta esa agenda y en donde los gobernantes muchas veces resultan ser títeres de esa agenda. Por eso me parece clave, una cuestión que me parece clave. A mí, si hay algo que me parece esencial, es que el gobernante tiene que tener ética de convicción y de responsabilidad. Así como tiene que ser dedicado a la actividad, también tiene que tener convicción. Y la convicción implica el respeto inalienable a la voluntad popular. Cuando uno lo votan por algo y tiene que cumplir con eso. ¿Querés ser presidente en 2015? Es un tema que se discutirá en 2015. La verdad que me parece extemporáneo hoy abrir un debate sobre la sucesión presidencial cuando tenemos una presidenta en ejercicio que tiene que... No puede ser reelegida. Está bien, pero eso se verá. Que en Brasil Lula designó él a su sucesora. ¿Cómo lo ves en Argentina? ¿La presidenta haciendo eso o yendo a una interna entre todos los que quieren ser presidente? Yo creo que es un camino que puede efectivamente... Esto depende de la voluntad de la presidenta, pero también primarias abiertas, obligatorias y simultáneas me parece un método muy eficaz. Y yo creo que, vuelvo a insistir, le adjudico un valor extraordinario a la reforma política de primarias abiertas. Y me parece que puede haber muchos competidores y eso va a generar un gran debate en Argentina, porque estamos reemplazando a un liderazgo de base excluyente. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Reemplazar eso no es fácil. Construir ese liderazgo me parece que tiene que ver con un gran nivel de participación popular en el debate. Por eso las primarias yo le doy un valor extraordinario. Bueno, estás apostando fuerte por las primarias. Scioli quedó en la pole position por su protagonismo en la campaña o quedó atrás porque perdió. Política es muy dinámica, nunca se sabe. Mira, en los próximos 14 meses nunca se saben cuáles serán los actores. La verdad que hay que entender, para mí es muy respetable. Todos los que quieren ser son muy respetables. ¿Por qué? Porque tienen convicción. A mí me parece que uno tiene que tener un buen programa, mucha convicción. Para mí se requiere gran formación académica en los temas que son de importancia estratégica para la conducción del Estado y también gran experiencia. Yo creo que la experiencia de gobierno es clave, porque uno aprende a gobernar con las exigencias que esto tiene y a su vez con el manejo adecuado de la presión de variables externas o exógenas que influyen mucho en la toma de decisiones. Y uno tiene que ser muy dinámico, muy veloz, tiene que entender rápidamente cómo funciona la sociedad y, siendo presidente, cómo funciona el mundo. El mundo es un mundo muy dinámico, global, abierto, con lo cual hay que tener un gran conocimiento de política internacional, de finanzas internacionales, de relación con el mundo, de política comercial, porque en definitiva estamos ante un mundo global en donde las exigencias son múltiples. Entonces hay que representar a un gobierno con gran capacidad de penetración en el mercado mundial. Muchas gracias, gobernador. Esta semana vuelve la presidenta, como les decía al principio, a ver,
se habló mucho de fin de ciclo, la verdad que vuelve una presidenta que está arriba del 50% en todas las encuestas de imágenes, vuelve una presidenta que tiene supremacía, digo, no tiene mayoría, pero tiene quórum y puede enviar leyes al Congreso y sacarlas, tanto en la Cámara de Senadores como en diputados. No hubo esa fuga que se decía hacia el masismo, no solo los mantuvo, sino que no hubo eso. Y además este fallo de la Corte, indudablemente, de alguna manera es un triunfo político. Es decir, vuelve la presidenta con todo el poder para estos últimos 2 años. Tiene que hacer cambios, seguramente hay cosas para modificar que no hay que esperar a dentro de 2 años, les decía al principio, el tema del sector externo, el tema de la inflación. Va a tomar medidas, la presidenta ya hace días que está trabajando en eso, no es que mañana se va a sentar y va a volver al gobierno y se va a enterar de las cosas. Va a haber algunos cambios, va a haber cambios, como les decía, en la forma en que se va a renegociar la deuda que hasta ahora se pagaba con reservas. Va a haber cambios en el equipo económico, seguramente. Nos vamos a enterar esta semana de algunas de esas cosas y ya vamos a poder empezar, la semana que viene lo vamos a hablar, a ver para qué lado va la presidenta. Seguramente no va a haber ningún cambio radical, porque no es el estilo, ¿sí? Pero algunos cambios va a haber. Nos vamos a dar cuenta por los nombres que elijan el cambio de gabinete, por las medidas que tome, de hacia dónde está yendo el gobierno y cuáles son sus prioridades. Seguramente no va a cambiar lo más importante, que es mantener el desempleo, la inclusión social, todo lo que hablamos siempre, pero las cosas que hay que cambiar, las cosas que son herramientas y no son temas de fondo, ¿sí? No se puede seguir 12 años con las mismas herramientas, hay que modificarlas. ¿Lo hará la presidenta? Seguramente ya en esta semana nos vamos a empezar a enterar. Nosotros nos vemos la semana que viene, el domingo, acá en C5N a las 21 horas. Chao.